Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Juan lo que está haciendo después de lo que fue la tentación, es hacer un salto, un pequeño salto con respecto a la obra de nuestro Señor Jesús. Según nos da a entender, y lo podemos ver en los otros evangelios, Jesús ya había comenzado su ministerio, pero no da la sensación de que lo empezara en Nazaret, sino que lo hizo en Capernaum. Si vosotros miráis un mapa, podréis ver que Nazaret está más en el interior y Capernaum está más cerca de la costa de lo que es el mar de Galilea. Por eso nos dice que su zona de trabajo ministerial en los primeros meses fue en esa zona alrededor de Capernaum. Y de pronto, en lugar de definirnos Lucas el trabajo que estaba haciendo en aquel lugar, lo que hace es trasladarnos a un acontecimiento que va a ocurrir en Nazaret, en su tierra, en su zona. Por lo que podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, nos dice que la casa de Jesús, el centro, debería de estar en Capernaum, en ese lugar donde había empezado su ministerio, y que de allí, de esa zona, podrían venir algunos de los discípulos, pero que la casa de sus padres, de la familia, estaba en Nazaret, puesto que nos dice que era de su tierra, ¿no? De donde él venía, por lo menos en su trabajo, donde se había criado, versículo 16. ¿Qué es lo que nos quiere señalar Lucas en lugar de mostrarnos, por ejemplo, cómo fueron los discípulos en aquel lugar y las obras que hizo? ¿Por qué nos vuelve otra vez a llevar a Nazaret, a la tierra de su familia y de sus hermanos que estarían allí? ¿Qué es lo que nos quiere descubrir? ¿Por qué nos dice que era muy conocido, que era alabado, glorificado en esa zona, para luego trasladarnos a esta situación de Nazaret?
lugar de estar, el sitio donde su ministerio parece que había mayor fruto, nos va a trasladar a una situación donde parece que no va a haber fruto. Lo que nos dice es que nuestro Señor Jesús tiene una costumbre, que es la costumbre que tenían en aquella época. El día de reposo, el sábado, se reunían en la sinagoga. La sinagoga sería un lugar de encuentro donde no habría mucha diferencia esencial de lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en esta tarde. Ellos se reunían, los judíos, en la sinagoga, el centro de reunión, de adoración de la aldea, del pueblo, de la ciudad, y ellos tenían un rollo. Lo que aquí se nos dice el libro, en realidad en el griego lo que se describe es un rollo, en donde los libros, cada uno de los libros del Antiguo Testamento eran enrollados, un cilindro, y alrededor se enrollaba el pergamino y después, de una manera bastante solemne y respetuosa, se ponía el rollo en las manos del lector, que iba abriendo e iba leyendo. A la misma vez habría en esa reunión un salmo, porque ellos cantaban también los salmos, depende del contexto, de las fechas, de las fiestas, etc. Y también habría una explicación de alguno de los lectores o de los maestros que pudiera haber en la sinagoga, o de manera libre en la congregación para que pudieran comentar lo que se acababa de leer. Y después vendrían sus rezos u oraciones y sus rituales también por lo demás. Es algo muy parecido a lo que hacemos nosotros, por lo menos de los elementos esenciales. Abrir las Escrituras, como ahora tenemos el Nuevo Testamento, hacer la lectura, hacer la exposición, unas oraciones, unas alabanzas, etc. Y Lucas, en su Evangelio, quiere explicarnos, quiere darnos como de costumbre que hacía nuestro Señor Jesús. Es decir, que aun cuando Él había comenzado un ministerio que sería crucial y clave, que iba a cambiar toda la situación, no dejó sus costumbres. Y por tanto, a las sinagogas que iba y los lugares concretos donde se encontraba y en las fechas, en el día de reposo, iba a este lugar, se abría las Escrituras y según se pudiera abrir las Escrituras, exponía él el mensaje acerca de sí mismo o de otros asuntos importantes, porque vemos en los discursos de Jesús que él trató muchas áreas y muchos temas aparte también de sí mismo, para los discípulos y para los que no eran los discípulos. ¿Qué es lo que desprendemos nosotros de este acontecimiento que parece peculiar a Lucas? Y de ahí se desprenden algunos principios que nosotros debemos de considerar ahora con suficiente atención. En primer lugar, lo que nos muestra es el lugar de las Escrituras, la centralidad de la palabra de Dios, o de las costumbres que ellos tenían. Yo creo que nosotros no debemos de leer la palabra de Dios, no tenemos que centrar la palabra de Dios solamente cuando hay cierto placer, comodidad, sentimiento, deseo, etc. Algunas veces, creo que muchas veces estamos dejando que la palabra de Dios esté ahí cuando lo sentimos. Y lo que aquí se nos repite, de alguna forma, es la costumbre, la tradición, algo que es regular. Está bien que en un momento de esparcimiento, de relax en casa, cualquiera de vosotros, creyentes y no creyentes, pudiera llegar y decir, voy a coger la Biblia, voy a leer un rato la palabra de Dios. Que eso está bien, que es necesario, que trae bendición, pero creo que es importante que nos acostumbremos de manera regular y diaria en diferentes contextos a leer la palabra de Dios. Que no vayamos solamente a comer de esta palabra cuando tenemos hambre, sino que vayamos a ella buscando el alimento regular. No dice el texto, no nos enseña ni aquí ni en otros lugares que solamente Jesús lo buscara como algo excepcional, sino que su costumbre
era ir a las sinagogas y abrir las Escrituras y exponer las Escrituras. No cambia mucho nuestro contexto, no tiene que cambiar mucho nuestro interés y nuestra percepción con la palabra de Dios. Buscar un día, buscar una hora, buscar un lugar y hacerlo vuestra costumbre. De la misma forma que tenemos la costumbre de desayunar a cierta hora y de comer a cierta hora, unos lo hacen más temprano, otros lo hacen más tarde y tenemos nuestra disciplina de 3 comidas, 5 comidas al día, del horario fijo que tenemos para irnos con manera o de cierta forma regular a nuestras camas a descansar. ¿Por qué no ponemos la costumbre de tener la palabra de Dios siempre delante de nosotros de alguna manera concreta y por tanto apartar todo lo demás para que podamos acercarnos a ella? No esperando siempre que nos vaya a venir con la misma potencia o claridad, pero sí que la palabra de Dios vaya entrando en nuestra mente y en nuestro corazón de manera regular y constante. Algunas veces la palabra de Dios vendrá con una fuerza, como un rayo, un relámpago. De pronto viene con una luz tremenda y descubrimos algo que nos maravilla, nos sorprende, nos emociona o nos rinde delante del Señor en oración y en alabanza. Pero la palabra de Dios también tiene la posibilidad de que nos vaya alimentando poco a poco sin que nosotros lo podamos percibir. Y eso tiene que ser con la regularidad. Unas veces es un banquete, pero normalmente es la comida diaria de la palabra de Dios. Y luego nos daremos cuenta de cómo vamos entendiendo mucho más de lo que percibimos. Así que lo primero que vemos es la costumbre del Señor, que creo que debe ser la costumbre de cada creyente. Abrir las Escrituras de manera regular y constante. Pero nos acercamos y nos centramos en las Escrituras. Lo que nos sorprende de Lucas aquí, que está diciendo que en Capernaum, en la otra ciudad o la zona, no estaba muy lejos, pero en la otra zona habría un ministerio tan grande, tan amplio, de señales, prodigios, milagros que el Señor hacía, que todo el mundo lo estaba hablando. Es decir, estaría en Capernaum, estaría en otras aldeas y pueblos alrededor de Galilea y todo el mundo estaba diciendo, ha venido este hombre que dice lo que dice y hace lo que hace, y hace prodigios, milagros, sanaciones de manera sorprendente. Y quizá uno podría estar centrando, Cristo es el hacedor de milagros. Pero en cierto momento, después de los meses, quiere volver ahora a la casa de su familia, a Nazaret. Y lo lógico es que hubiéramos pensado, va a hacer milagros. Y que la sinagoga se llenara de gente pensando, a ver si este hace los mismos prodigios que ha hecho en otros lugares, de lo cual todo el mundo está hablando. Porque lo más atractivo, lo más glorioso que pudiéramos imaginar es un milagro, una sanación, que un cojo ve, que el leproso es limpiado, etc. Pero nuestro Señor Jesús no hace nada de esto. Ni siquiera después de traer la palabra de Dios. Vamos a suponer que nosotros hemos oído de alguien que hace cosas poderosas acerca de Jesús. Jesús hace milagros hoy en día, Jesús sana, Jesús protege y cuida y guía a los suyos. Y nosotros los creyentes no nos cansamos de decir las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y la paz que nos ha dado, etcétera, etcétera. Así que podríamos pensar que la gente pudiera venir a ver qué es lo que hace ahora Jesús, o lo que hace Dios, o cómo cambia vidas y cómo lo transforma. Pero en lugar de ello, lo único que nosotros hacemos es abrir la palabra de Dios y exponer lo que la Escritura dice. Se llena la sinagoga, se llena la iglesia esperando milagros. No sé si habréis visto algunas veces esas campañas que se han hecho en otros contextos de el día tal nos reuniremos para una campaña de milagros, de sanaciones, de prodigios. Y los evangélicos en algunos contextos han caído en esta idea de vamos a hacer algo poderoso que clame. Claro, podríamos pensar, ¿qué es lo que va a llamar más la atención? ¿Qué es lo que va a cambiar el corazón de la gente? Un gran milagro. Suponer que en Ciudad Real se hiciera algo extraordinario. Que, por ejemplo, los ciegos pudieran ver,
o que los cojos pudieran andar y pudiéramos decir, este Dios es real. Pero en realidad esto es lo más poderoso y lo más extraordinario que pudiera ocurrir. ¿Estamos descansando meramente en milagros, en las señales, o estamos mirando el contenido a donde nos dirigen esas señales? Nuestro Señor Jesús llega a la sinagoga y hace algo mucho más extraordinario, mucho más sorprendente, que va a dejar tan anonadados y sorprendidos a la gente en la sinagoga que lo van a querer matar. Lo que hace es abrir las Escrituras y exponer la palabra de Dios y decirle esto que leéis, que habéis leído tantas veces en Isaías 61, se me aplica a mí. ¿Dónde creéis que está uno de los mayores poderes capaz de transformar la vida de las personas? No está en que nuestra vida sea un poco más cómoda o que podamos encontrar sanación, mayor salud. Lo más sorprendente, lo más extraordinario, es que la palabra de Dios se cumple y que lo que se estaba anunciando como profecías y mensajes acerca del Señor Jesucristo se está cumpliendo en Él. Que todo lo que se estaba anunciando como la única esperanza para el pueblo de Dios que estaba en el Señor Jesucristo, en el Mesías, en el ungido, ahora lo tenían presente delante de ellos. Por supuesto, tú y yo podremos ir a la gente y decirle, es posible la sanación. Puede haber milagros. El Señor responde la oración de su pueblo. Tu vida puede ser transformada y enriquecida, etc. Claro que sí, porque Dios lo ha hecho. El Señor Jesucristo lo estaba haciendo en Capernaum y todo alrededor. Tal es así que el mundo entero nos dice, todos estaban hablando de aquellos prodigios. Pero lo más importante para ti y para mí y para todos aquellos que quieran escuchar es qué es lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. Y no solamente ya en el Antiguo Testamento, sino mucho más ahora en el Nuevo Testamento. Bien, entonces nuestro Señor Jesucristo, la gente está esperando el milagro y lo que hace Jesús es, como tenía por costumbre, le dan la Biblia, el Antiguo Testamento, le dan el rollo de Isaías y entonces nuestro Señor busca en Isaías 61 y recita o lee el Isaías 61 o al menos esta parte del mensaje y todos se quedan en expectación. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ser notorio en este momento? Y solamente hay una frase concluyente, definitiva, directa, como un dardo para los que estaban allí presentes. Hoy, este texto tan conocido, este pasaje de las Escrituras se ha cumplido delante de vosotros. Podemos ir a Isaías y podemos leer el pasaje en Isaías 61. Veremos algunos cambios, algunos retoques, algo que nos falta, otros añadidos, porque cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, lo describen de cierta forma y no es tanto el detalle que podamos decir que es específico lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí o lo que Lucas está narrando, sino el cumplimiento del anuncio del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Enlazar y aplicar el pasaje que se estaba leyendo. ¿Qué es lo que se estaba diciendo acerca del Santo de Israel, del ungido que había de venir y cómo ahora se estaba cumpliendo en él? En el Antiguo Testamento, no solamente Isaías 61, se hablaba una y otra vez del ungido, del enviado de Dios, de Yahvé o Jehová, que iba a venir, que iba a traer un cambio y una transformación del pueblo de Israel. Todo lo que se podía haber estado viendo como algo físico, como algo material, tenía un añadido y una extensión que era espiritual. Los profetas hablaban de la liberación del pueblo de Israel. Habría un castigo, habría un exilio, pero después podrían volver y había una liberación y entonces el pueblo de Israel estaría en una actitud diferente y todo eso por el siervo que les iba a liberar. Y esto se estaba ensalzando
leer Isaías 40, leer Isaías 53 y tantos otros pasajes del mismo profeta Isaías, que lo físico, lo del momento, se estaba enlazando con el futuro. Así que el pueblo de Israel, los judíos, los que estaban ahora allí en aquella tierra, estaban viendo y estaban pensando que debería de venir. Tiene que ocurrir lo que se estaba anunciando el profeta Isaías. Lo que pasa es que lo leían una y otra vez y se convertía en una rutina que no llegaban a descubrir la esencia de lo que estaba diciendo. Es como si llevamos tanto tiempo esperando que algo va a ocurrir que de pronto ya nos acostumbramos a que no ocurra. Y lo que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo en su tierra, en Nazaret, es no busquéis los milagros, no busquéis prodigios y señales, buscar el cumplimiento de las Escrituras, lo que se estaba anunciando y que todos vosotros como verdaderos judíos estáis esperando, que es el cumplimiento de la promesa de esperanza de salvación que es en el ungido que un día ha de venir. Y cuando esto lo tengáis claro, podréis llegar a descubrir que yo soy aquel que estaba siendo anunciado en el Antiguo Testamento. Esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Todo esto se describe en lo que sería la primera venida de nuestro Señor Jesús y la segunda venida. Y hay detalles que nos acercan más al pasado y hay otros detalles que nos van a llevar con respecto al futuro. Cosas que nuestro Señor Jesucristo ya ha cumplido cuando vino y murió en la cruz, pero que otros acontecimientos se van a cumplir cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. La liberación, Isaías 53, se estaba cumpliendo cuando Cristo estaba pagando por nuestros pecados, pero la salvación completa y final para que podamos entrar en un reino eterno va a alcanzarse cuando nuestro Señor Jesucristo venga en poder y en gloria. En todo ese tiempo, en esa época, es la que nos está hablando el profeta Isaías y es lo que nos encontramos con respecto al anuncio del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? A ver, hombres y mujeres de esta tierra, de mi familia, de Nazaret, ¿qué es lo que va a hacer el ungido de Dios cuando venga? ¿Cómo va a actuar? Y él estaba leyendo en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, es decir, yo soy el ungido de parte de Dios. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. Sí, esto ya lo hemos leído, ya lo sabemos. Tenemos aquí el rollo de la lectura, lo hacemos de manera regular. Mirad lo que dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Uno puede estar tentado a pensar, bueno, pues esto es lo que tú has hecho en Capernaum, ¿no? Porque ha dado vista a los ciegos y a los quebrantados de corazón, a los pobres, ha sido anunciado el Evangelio. ¡Haz cosas aquí! También en medio de nosotros, que nos quedemos sorprendidos y no podamos hacer otra cosa que seguirte. Y lo que está diciendo es, se está cumpliendo en mí. Yo soy ese, no importa los milagros que yo pueda hacer, se está cumpliendo en mí. Habla acerca de sí mismo. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto a nosotros? Bueno, déjame que te diga o te haga una pregunta muy concreta y muy clara, ya sea en las lecturas que haces en casa o en la lectura y exposición que hacemos aquí cada domingo, o los jueves, cuando nos reunimos. ¿Qué te dice a ti la palabra de Dios? ¿Cómo la lees? ¿Qué es lo que descubres? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que necesitas? Fijaros que lo que nos está diciendo este pasaje es actual para nosotros. En primer lugar, nos dice que en todo lo que tenga que ver con la salvación del pecador y la prosperidad del creyente, la iniciativa la toma Dios. Dios es el que toma la iniciativa. El Espíritu del Señor me ha ungido, me ha elegido, me ha tomado para dar las buenas nuevas. Nosotros no estamos proclamando una religión en la cual estamos diciendo vamos a hacer cosas para conmover y mover a Dios a la acción.
Lo que nos dice la Escritura de principio a fin, y nos está diciendo este pasaje, es Dios ha decidido acercarse y enviar el mensajero y el ungido. Él es el que ha decidido dar el paso para hablarte. La palabra de Dios no ha sido escrita por hombres en búsqueda de Dios. La palabra de Dios es la palabra que Él ha revelado para buscar a los perdidos, que somos tú y yo. Y tenemos que empezar desde ese momento para poder entender el mensaje, las escrituras, las promesas, las profecías que se estaban dando. Lo que tenemos en este libro, tanto en Isaías como el resto de toda la palabra de Dios, es la iniciativa, el deseo de Dios de obrar para encontrar a los perdidos. ¿Y cómo lo hace? Preparando a su ungido. Lo que nos dice la palabra de Dios desde el pasado, desde incluso en el mismo momento de la restauración de Adán y Eva después de caer, y cómo Él lo va a cubrir con pieles de sacrificio después de su pecado, y se les da el protoevangelio de anuncio, y que se va a extender con todas las señales y prodigios desde Abraham y Moisés y el pueblo de Israel, y lo van a proclamar los profetas una y otra vez de diferentes formas. Es que Dios va a enviar la salvación. Dios va a proveer lo que nosotros necesitamos. La perspectiva para que nosotros podamos comprender el Antiguo Testamento es la búsqueda del cumplimiento del plan de Dios para salvación, que después sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. No busques en las Escrituras meramente sentirte bien. Algunas palabras de consuelo. La Escritura no está para decirte que tú puedes ser como un Sansón en medio de los peligros, o como un David con su piedra que puede matar de una pedrada a Goliat. No es esto. No es estas cosas, estas historias y estos entretenimientos que tú estás buscando, sino que Dios tiene un plan que lo ha revelado en su Escritura, y en ellas anuncia que hay un liberador, que hay una esperanza, que hay un perdón de pecados, que es en nuestro Señor Jesucristo. Pero toda aquella generación suya de los judíos tenían la palabra y no entendían. Y ahora Cristo lo está cumpliendo. No solamente que ha venido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, sino no nos fijemos únicamente en que puede dar vista a los ciegos. Claro que el Señor dio vista a los ciegos, tenemos algunos ejemplos en los evangelios. Pero hay una ceguera mucho más profunda y más seria, que es la ceguera espiritual, la que nos impide poder ver con claridad hasta que el Espíritu no quita nuestra venda de nuestros ojos. Y Isaías estaba hablando, claro que sí, que para demostrar que Jesús, el Mesías, el ungido, podría ser el que te va a dar vista a tu mente y a tu corazón, únicamente Él haría milagros de sanaciones de los que estaban ciegos. De la misma manera que Él era la resurrección, y para demostrarlo que era la resurrección de los pecadores un día, Él va a resucitar a los muertos. Pero lo que nos está diciendo aquí es, busca abrir tus ojos y tu entendimiento. El Señor Jesús no vino meramente a dar vista a los ciegos, literal, sino a abrir tus ojos y entendimiento. A los quebrantados de corazón, a los pobres de espíritu, a dar calma y sosiego, a responder a nuestra inquietud. Cuando tú te encuentres en desasosiego, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Estás en el buen camino? ¿Vas a encontrar esperanza y perdón? Recuerda una y otra vez que el Señor Jesucristo vino para darte reposo, para darte descanso, para darte la paz que solamente Él puede dar. Ellos solamente esperaban señales, como nos dice el versículo 23. Pero el Señor Jesucristo dice, yo no he venido a hacer señales, no las voy a hacer. No las voy a hacer en mi tierra, las podría hacer, pero no las voy a hacer. Yo he venido para que veáis que yo no soy el hijo del carpintero meramente, el hijo de José. Ellos lo decían, no es este el hijo de José, ¿cómo es que puede decir estas cosas que está diciendo? No, yo no he venido a hacer prodigios y milagros para que os asombréis de los prodigios que puedo hacer. Yo he venido a deciros que la gran promesa y esperanza que encontrábamos en el Antiguo Testamento se está cumpliendo en mí. Que lo que necesitáis no es ver mejor o tener más estabilidad o más orden en vuestra vida. Lo que necesitáis es que vuestro corazón quebrantado sea sanado y sea cambiado.
a predicar el año agradable del Señor, a traer libertad a los cautivos, cautivos del pecado, cautivos de nuestras pasiones, de nuestros desórdenes, de este mundo engañador o de la astucia del diablo. Cristo es tu esperanza. Y lo tienes que descubrir desde el Antiguo Testamento a este pasaje de Lucas y el resto del Nuevo Testamento que una y otra vez nos manifiesta la grandeza del Señor. ¿Qué más esperas? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando algunas cositas de regalo de parte de Dios? ¿Estás esperando que ocurra algún acontecimiento? ¿Has venido aquí? ¿Vienes aquí? ¿Participas en esta iglesia para ver si hay alguna señal prodigiosa? ¿Qué señal más prodigiosa puede ser que un Dios como el nuestro sea capaz y quiera perdonar los pecados de los suyos por medio de otro, que es su Hijo Jesucristo? ¿Qué mejor noticia nosotros podemos tener y podemos dar al mundo que decir que las promesas de Dios se han cumplido en Él? Nuestro mensaje no es cambiar el mundo. Nuestro mensaje no es traer orden y paz en medio de los conflictos. No es acabar con el hambre. No es vestir a los desnudos. No es liberar literalmente a los presos. Nuestro mensaje es el Señor Jesucristo. Y es decirle al mundo que hay esperanza en Él y solamente en Él. Pero vemos la respuesta y la reacción de ellos. Por una parte, vemos la expectación, el ánimo. Fijaros lo que nos dice Lucas. Estaban asombrados. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿cómo es posible? ¿No es este el hijo de José? Seguramente José ya había fallecido, pero ahí estaba su familia, estaba su negocio, estaba su madre. ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo es que tiene este conocimiento? ¿De dónde le vienen todas estas cosas? ¿Cómo que sabe tanto de las Escrituras? ¿Cómo es que las expone y habla de esta manera tan convincente? Estaban maravillados, estaban sorprendidos. Como tantas veces los escribas, una y otra vez, tienen que decir: ¿quién es este que aún el mar obedecen? Nunca antes otro habló con esta autoridad y con estas características como ha hablado Jesús de Nazaret. Claro que había una gran sorpresa, pero de pronto nuestro Señor, que conoce el corazón de ellos, estaba diciéndoles: seguramente diréis, médico, cúrate a ti mismo. Tantas cosas que se han hecho en otros lugares, ¿por qué no las haces también aquí en tu tierra? Lo que nos está descubriendo aquí es que Dios es selectivo, Dios es soberano y que Él va a obrar de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. Lo que nos dice es: claro que se han hecho grandes cosas en Capernaum, que todo el mundo está hablando, pero el Señor hace y deshace conforme Él quiere. Había muchas viudas, dice el Señor Jesucristo, mucha gente con necesidades. La viuda es la representación de mayor necesidad en aquella época. Y en el tiempo de Elías había muchas viudas, había mucha necesidad, había sequía, había un grave problema. Durante 3 años que no llovía, 3 años nos dice, y 6 meses para ser exactos, y nos dice el Señor Jesús en su exposición del pasaje que podía estar citando. Pero solamente una mujer fue ayudada en medio de la sequía. Y fijaros la gente que pudiera haber alrededor de Israel con necesidades, cuántos leprosos. Y lo sorprendente es que en el tiempo de Eliseo, el que le siguió después, Naamán, que era un pagano que venía de otro lugar, fuera sanado. Es más, cuando nosotros leemos, descubrimos que esta viuda era de Serepta, de Sidón, que no era del pueblo de Israel, era una pagana. Y que Naamán era otro pagano. Y Dios está obrando con los paganos. Y está tomando unas decisiones de sanar, de transformar, de cambiar a gente que no se esperaba. Ahora lo que le está diciendo a ellos es: estáis esperando
para vosotros algo, una transformación, un milagro? No, yo no soy profeta. Vosotros mismos estáis sintiendo que nadie es profeta en su propia tierra. No un milagrero, no un sanador, no un hacedor de prodigios, sino el que proclama el Evangelio. Nadie es profeta en su propia tierra. Y podréis estar diciendo, sánate a ti mismo. Hubo una tentación que ya citábamos el domingo pasado, creo recordar. Una de las tentaciones más graves que se le hicieron al Señor, no solamente en el desierto por Satanás, sino cuando estaba en la cruz. Sánate, sálvate, baja de la cruz. Si eres realmente el que dices, baja de la cruz. Y aquí hay una especie de provocación que le están diciendo, haz tus cosas, hazlo a nuestro capricho, haz algo extraordinario, sánate a ti mismo, obra. Si dices que puedes hacer grandes cosas, ¿por qué no lo haces tú, que vienes de una tierra pobre e insignificante? Haz algo extraordinario contigo y con todo a nuestro alrededor. Y nuestro Señor Jesús dice, no lo voy a hacer. Voy a actuar como actuó Dios en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseos. Dios puede obrar en cualquier momento y en cualquier lugar y puede hacer lo que Él quiera porque es todopoderoso y es soberano. No hay límite alguno, ni en el día de ayer, ni en el día de hoy, ni en el día de mañana. Él podrá hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, porque Él es Dios. Pero Él ha elegido su tiempo y su forma, su lugar. Y por tanto Dios va a obrar como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. En cómo Dios puede transformar vidas extraordinarias. Lo conocemos en la historia. Podemos ver que en el pasado o en ciertos lugares Dios ha obrado de manera extraordinaria. Y centenares, si no miles de personas se han convertido. En cambio, en otros lugares ha permanecido como un desierto espiritual, sin quizá ninguna presencia relevante de la obra del Espíritu. Dios es soberano. Y podíamos estar pensando, bueno, Dios puede obrar en medio de su pueblo y de las circunstancias de aquellos que proclamamos el Evangelio y que traiga fruto. Y en lugar de ello, Dios puede decidir sanar a las viudas, como lo hace con Eliseo, y a los que estaban con enfermedades, como en el tiempo de Naamán, con la lepra. Dios es soberano. Y nosotros podemos estar esperando, hacemos un trabajo, anunciamos el Evangelio, tenemos expectativa y no hay respuesta. Y lo único que nosotros podemos decir a la luz de estas palabras es dejar que Dios sea Dios. Nosotros haremos nuestro trabajo, cumpliremos con nuestras responsabilidades, estaremos a la expectativa, sabemos que Dios puede hacer grandes cosas, pero Dios lo hará en su momento y en su lugar. Dios puede obrar con mucho y puede obrar con poco. Y no va a depender de nuestras habilidades ni de nuestras capacidades, aun cuando demande de nosotros que cumplamos con nuestros deberes y responsabilidades. Esto nos lo va a demostrar nuestras propias circunstancias y lo va a demostrar también la historia. Pero mirar, lo más grande y lo más glorioso es el cambio de vida del corazón del ser humano. El que estaba perdido, que pueda ser hallado. El que estaba muerto, que ahora pueda estar vivo. El que no tenía la esperanza, ahora tenga una esperanza gloriosa. Y eso solamente lo hace el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué se desprende de aquí? Nuestra mayor fuerza en el día de hoy es que tenemos las Escrituras, la palabra de Dios, con todas sus profecías, con toda la historia de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, con todos los mandatos que han sido dados. No tenemos una palabra profética más completa sino esta. Tenemos la palabra de Dios. Y como instrumentos de armas, ya sea de defensa, sea de ataque, sea de proclamación, no es que podamos ir por todos los lugares haciendo milagros. No, lo más poderoso que nosotros tenemos es que comprendemos las Escrituras, hemos descubierto el mensaje, somos testigos de la obra de Cristo y lo podemos anunciar.
Nuestro Señor Jesucristo, cuando se iba a marchar, no le dijo ir por todo el mundo y hacer milagros y hacer prodigios, aun cuando tengamos la protección, como nos dice al final del Evangelio de Marcos. No, lo que nos está diciendo es ir por todos los lugares y hacer que proclamar que se ha cumplido la palabra de Dios en mi Hijo o en mí, que soy el Hijo de Dios. Id y proclamar el perdón de pecados, la salvación que es el Señor Jesucristo, a anunciar las buenas nuevas de liberación que es el Señor Jesús para todo aquel que cree y se arrepienta. ¿Cómo podemos nosotros traer esperanza al ser humano aquí? No levantando hospitales, no haciendo milagros y prodigios, no calmando las tormentas, no trayendo agua en los desiertos. Grandes cosas que podría hacer y que Dios es soberano para cambiar, hacer que las naciones se levanten o caigan en un solo instante. No, nuestro mayor poder, nuestra mayor capacidad es que Cristo no vino a Nazaret a hacer milagros, sino a abrir las Escrituras, decir que lo que se estaba anunciando se había cumplido en Él. Y tú y yo lo tenemos que repetir. Esta es nuestra tendencia o nuestra intención o nuestro mayor anhelo, abrir las Escrituras y decirle al pecador que hay esperanza para él, porque así lo anuncia las Escrituras y para esto vino nuestro Señor Jesucristo. No nos desviemos. Dejemos que el Señor obre, que Él haga los milagros, que nos ilustre, que nos guíe, que manifieste lo que Él es, pero no perdamos la perspectiva de que el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, que Él es la puerta, que Él es el buen pastor, que Él es el Salvador, que Él es la luz del mundo. Estas son las buenas noticias y esto es lo que nosotros necesitamos y esto es lo que nosotros debemos anunciar. Tener por costumbre leer con regularidad la palabra de Dios, descubrir el verdadero mensaje desde el Génesis, Apocalipsis, que es el Señor Jesucristo viniendo al mundo, y coger vuestra mayor tarea, que es anunciar a ese Jesús a este mundo necesitado. Amén.